Vamos a hablar un poquito de bioeconomía en términos conceptuales y también mencionar muy brevemente distintas áreas que tiene la bioeconomía para desarrollar bionegocios. También voy a mencionar algunos casos que me parecen muy interesantes, pero de eso fundamentalmente en cuanto a las aplicaciones prácticas en Argentina se va a referir Fernando en su presentación, ¿no? Ante todo tenemos que ver cuáles son lo que está impulsando un cambio en el modelo de desarrollo para el mundo, para el planeta, que básicamente, digamos, si bien son todos elementos muy conocidos, no está de más refrescarlos, que tiene que ver con el aumento de la población del planeta, sus cambios de hábitos de vida, la creciente urbanización, todo esto lleva a un mayor consumo de alimentos, consumo de energías, y por ende está trayendo el tan conocido cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Y paralelamente todo este, digamos, derroche que está haciendo la humanidad desde hace décadas, no hace otra cosa que arruinar los ecosistemas e ir incrementando la cantidad de residuos día a día. Ante todo, recordemos que, digamos, desde que se inició en el planeta la fotosíntesis, que no es otra cosa que, digamos, una serie de mecanismos bioquímicos para capturar la energía que proviene del sol para dar origen, bueno, primero a azúcares y todo esto, posteriormente a la biomasa, ¿no? Todo esto, digamos, se comportó hasta hace un par de siglos en forma muy equilibrada, ¿no? Hasta que el hombre, sobre todo a partir de la revolución industrial, lo que hizo fue incrementar la cantidad de carbono en la atmósfera y este equilibrio, esta ecuación que más o menos en cuanto a captura y emisiones, más o menos tenían velocidades y magnitudes similares, la fue comenzando a distorsionar para provocar un aumento creciente en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que pasaron de la era preindustrial de 280 hasta hoy en día más de 420, 430, 440 partes por millón, ¿no? Y recordemos que el dióxido de carbono, junto con otros gases llamados de efecto invernadero, tienen la particularidad de retener la energía, y esto no es otra cosa que se manifiesta como un incremento en las temperaturas globales, ¿no? Todo esto lo que está forzando es, necesitamos mecanismos, procesos que reviertan esto y cambien esta ecuación, nuevamente, apuntando nuevamente a lo que teníamos antes, que básicamente era un equilibrio, ¿no? Y esto básicamente se podría llegar a hacer, se puede llegar a hacer, se intenta hacer, revirtiendo este fenómeno y volviendo y poniendo a la biomasa, producto de la fotosíntesis, sobre todo en un relieve muy importante en toda la economía mundial, ¿no? Eh, Bien, acá en esta figura lo que intenté, que la encontré por ahí el día de ayer, es sobre todo compara algunos problemas como puede ser, actuales como el COVID, la recesión y el cambio climático, y los autores lo que tratan de manifestar acá realmente que el cambio climático realmente es de una magnitud enormemente mayor que cualquiera de las otras cosas que nos están pasando actualmente, ¿no? Este cuadro seguro que lo conocen, ¿no? Esto es del Panel Internacional para el Cambio Climático, que está mostrando y proyectando los promedios anuales de temperatura en color verde. Es la proyección en base a si se cumplen las metas del Acuerdo de París, o por lo menos si se tratan de cumplir.
En amarillo está tomando el año 2000, manteniendo la cantidad de emisiones y capturas, más o menos la curva sería esta, y en rojo sería el peor escenario, es decir, seguir haciendo las cosas que se están haciendo actualmente, ¿no? Esto nos implica, ¿no? Esto implicaría ya un aumento cercano a 4 grados a fin de siglo y por consiguiente esto le trae traerá un montón de problemas, como puede ser, por empezar, el aumento del nivel de los mares, consecuencia del hielo. Y esto no es solo provocaría un cambio en la geografía, en la anatomía del planiferio, sino un montón de problemas, además de enfermedades, pestes, cambios en el sistema ecológico, sino también problemas económicos, por ejemplo, la migración de peces hacia los polos, peces de aguas más templadas que están buscando su temperatura ideal y así infinidad de cosas más. Es importante recalcar que estos gases de efecto invernadero, o sea, en realidad el problema es el aumento exagerado porque realmente cumplen una función muy importante que es mantener la atmósfera de la Tierra a una temperatura aceptable donde se desencadenan normalmente los procesos de la vida. Si no hubiera estos gases, la temperatura estaría alrededor de los 18 grados bajo cero. Sería un panorama bastante distinto al de los 14 grados promedio que tenemos actualmente, ¿no? Bien, ¿en qué se basa un poquito la bioeconomía? Se basa, digamos, toma muchos conceptos importantes, tanto de la economía verde como la economía circular. La economía verde básicamente apunta al cuidado del planeta, a una equidad social y a un bienestar. La economía circular a un cambio de modelo de consumo. En cuanto a la economía verde, entre otras cosas, propone invertir el 2% del Producto Bruto Mundial en sectores claves que apunten a mejorar la eficiencia de la economía en cuanto a recursos naturales, a la baja de carbonos, etcétera, etcétera. Más bien son propuestas de tipo premio-beneficio que castigan a las empresas o a los países que emiten, ¿no? Y premiarían con subsidios a los que realmente contribuyen a mejorar la situación climática, ¿no? Bueno, también tiene un montón de medidas sociales, sinceramente, o sea, hay cosas muy buenas, pero también le falta elementos que realmente que impulsen que esto se ejecute en la realidad a mi criterio, ¿no? La economía circular, en realidad, por otra parte, lo que busca es que todos los bienes persistan el mayor tiempo posible en el sistema económico, hacerlos más durables, para minimizar la cantidad de generación de desechos y, entre otras cosas, lo que impulsa es un cambio de consumo para migrar desde un consumo lineal que venimos teniendo en los últimos 2 siglos, diría yo, de extraer, transformar, producir, distribuir, consumir y desechar, que no hace otra cosa que incrementar los desperdicios constantemente, hacia un modelo circular para el reuso de los bienes o el reciclado o eventualmente la reducción, ¿no? Les recomiendo que visiten la página de la Fundación Helen MacArthur, que ellos proponen el modelo de la mariposa circular, que es muy interesante y vale la pena leerlo. La página es muy didáctica, está realmente muy, muy linda, presentado todo. ¿Qué diferencia la bioeconomía esto? Sobre todo el agregado de 2 temas, el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el uso intensivo de la biomasa. Todo esto se logra en base al conocimiento. Entonces, acá se pone en relieve la alta importancia que tienen los sistemas educativos para un desarrollo de bioeconomía.
tanto en las universidades, que generan constantemente profesionales, ya cada vez con una mentalidad más integral. Por suerte están cambiando los enfoques, sino también en las escuelas agrotécnicas, especialmente en nuestro país, que los agrotécnicos constituyen un eslabón importantísimo en toda esta cadena de valor profesional. Es decir, el tema del conocimiento de la bioeconomía es clave, el conocimiento de los seres vivos, de todo su metabolismo, el conocimiento y desarrollo de tecnologías que nos permitan aprovechar mejor la biomasa, ¿no? Entonces, resumiendo, decimos que apunta al aprovechamiento tanto de la biomasa, biomasa actual y de la diversidad biológica. Eh, Aclaro lo de actual porque en realidad la economía del petróleo se basa en una biomasa, pero obtenida millones de años atrás. Bien, en cuanto podemos agregar que los procesos son circulares en la bioeconomía, como propone la economía circular, y sobre todo genera un desarrollo social sostenible, porque dado que, como ustedes saben, la biomasa es un elemento, son elementos económicamente de bajo valor y de baja densidad energética, donde el tema del transporte es caro transportarla, por eso decimos acá en la Argentina que la biomasa viaja mal, ¿no? Entonces, lo que está forzando de alguna manera es establecer el agregado de valor en origen para trasladar productos de mayor valor agregado y de esa manera hacer más reducido el flete y de paso disminuir la huella energética la huella de carbono del transporte y cuidar la infraestructura vial, ¿no? Entonces, una definición que surgió en los últimos años es que la bioeconomía comprende a todos los sectores de la economía que usan recursos y procesos biológicos renovables, ¿no? Para producir todo tipo de bienes y servicios, ¿no? Y estos son los pilares que hemos mencionado recién, ¿no? Si analizamos un poco el flujo natural de energía y materia desde que surgió la fotosíntesis hace millones de años, ¿no? Tenemos que se produce biomasa y ya sea en forma natural o artificial, el hombre supo empezar a transformarla para generar productos que lo vamos a empezar a llamar bioproductos, donde los más tradicionales son los alimentos, pero también tenemos biomateriales, los biofármacos, las bioenergías, los cosméticos y un montón más. Todo esto se fue potenciando en los últimos años con el advenimiento de las nuevas tecnologías que convergieron, donde quizás las más destacadas es la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de información y comunicación y todo esto complementado con una serie de nuevos conocimientos y mejoras de conocimientos tradicionales. Todos estos bioproductos lo que hacen es generar un círculo virtuoso donde toda esta vuelta es cada vez más y más eficiente. Hoy me voy a referir muy brevemente a algún tema relacionado con la fotosíntesis y con la transformación de la biomasa a partir de las biorefinerías. Bueno, estas son distintas áreas de desarrollo de la bioeconomía. Esto no es un invento mío, sino esto surgió de un programa birregional que transcurrió entre el 2010 y el 2017. Este programa se llama ALCUE KBB y ALCUE NET, que son dos programas asociados entre América Latina y la Unión Europea. Fue realmente importante, aunque pasó en muchos aspectos desapercibido, porque es un programa donde participaron todos los países de Iberoamérica, financiado por la Unión Europea. Participó países, una fuerte participación Alemania, por ejemplo, Francia también, ¿no? Pero administrado en América Latina, específicamente en Buenos Aires, como sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿no?
Y acá se analizaron ventajas comparativas y competitivas de la región y participaron todos, hubo seminarios, discusiones, encuentros, etcétera, etcétera, y determinaron que estas, un poco académicamente hablando, son las 6 áreas quizás más claras de desarrollo de negocios en la bioeconomía, que tiene que ver con en realidad las conocen todas ustedes, la ecointensificación agropecuaria, lo más tradicional quizás es la mejora de cadenas de valor, el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, que esto lo que implica en realidad aprovecharla sin depredarla, es decir, es clave mantener la biodiversidad para mantener la estabilidad de los sistemas, es lo que la biodiversidad es lo que da la capacidad de resiliencia ante distintos cambios que puede haber. Siempre va a haber individuos mejor adaptados que puedan perpetuar la vida en el planeta, ¿no? También están, bueno, los servicios ecosistémicos que tienen que ver con lo que se aprovecha, digamos, con lo que el hombre puede aprovechar a partir de la naturaleza. Me voy a buscar a 2 temitas rápidamente, que son aplicaciones biotecnológicas y biorefinerías. En cuanto a las aplicaciones biotecnológicas, bueno, ustedes saben bien que la tecnología es muy vieja, tenemos la biotecnología tradicional y la moderna que surgió a partir del conocimiento del ADN y el manejo del mismo, ¿no? Pero también hay aspectos que normalmente uno asocia, especialmente en la región central del país, biotecnología con transgenia. Eso es muy importante, el tema de transgénicos, la generación de organismos genéticamente modificados, la edición génica, pero también la biotecnología moderna incluye la propagación clonal de tejidos, de células vegetales, animales, de tejidos y de cultivos, ¿no? Y algo que me quiero referir, que es muy interesante, que en el país ya hay buenos desarrollos, que son las biofábricas, ¿no? Que las biofábricas lo que hacen, bueno, producen mediante distintas tecnologías de propagación clonal vegetales, pero no de la manera tradicional, sino las mejores variedades adaptadas para los objetivos para los cuales se han desarrollado, variedades que pueden o no ser genéticamente modificadas, ¿no? Y lo que se logra mediante estas biofábricas es obtener, multiplicar por miles y millones la cantidad de plantines eh, eh, producidos, van a ser todos iguales porque son clones, se pueden garantizar las condiciones fitosanitarias más correctas, es decir, que estén libres de virus, de plagas, etcétera, etcétera, porque lo que se hacen es réplicas en laboratorios que después se van escalando, ¿no? 5 minutos, Pablo. Sí, Disculpa. perfecto. Y acá tenemos varias biofábricas en el país. Algo tenemos en el INTA, en Misiones, en Chaco, en La Rioja, en la provincia de Buenos Aires. Algo muy interesante son estas biofábricas móviles que están haciendo en Misiones, que básicamente son laboratorios que sirven tanto para la producción como para la educación. Tienen todas las condiciones que debe cumplir una biofábrica en cuanto a bioseguridad, condiciones de asepsia, etcétera, etcétera. Tienen aires presurizados y se pueden usar también para fines educativos porque aparte son bastante más económicas y se puede hacer todo el ciclo completo de la propagación vegetal. Esta está en la Universidad de Hurlingham, creo que en la provincia de Córdoba hay una, no sé si la compró la Universidad de Córdoba, pero hay 7 u 8 que se han producido en el país, ¿no? Bueno, otro tema muy importante son las biorefinerías, que en realidad lo que hacen, uno asocia una biorefinería a una fábrica y en ciertos aspectos puede ser así, pero también es más un concepto que apunta a la integración de procesos biológicos, físicos o químicos para aprovechar a partir de una o más fuentes de biomasa para generar 2 o más productos distintos. Ustedes conocen muy bien, tenemos a Bio 4, ahí muy cerca de Río Cuarto,
tenemos Bioeléctrica, todo este conglomerado de empresas que realmente son biorefinerías y son orgullo para el país. En Córdoba hay varias también, la de Acabio, bueno, Prodeman, Promaíz está también. En biorefinerías tenemos ingenios azucareros, ¿no? Que obtienen además del alimento energía, bioetanol, ¿no? Y básicamente el concepto es un concepto análogo a la refinería de petróleo, nada más que procesan carbono biológico producido en tiempo real, ¿no? Fundamentalmente los primeros productos obtenidos en biorefinerías son las energías, pero esto puede dar origen a muchos productos más, productos del desarrollo del conocimiento, ¿no? Y pueden usar distintos tipos de biomasas, puede producir distintas cosas, que acá en esta diapo la pongo, y también puede ser grandes o pequeñas, hay desarrollos a partir de eso, todo también desde Córdoba, nuevamente por ejemplo, de las mini destilerías, que es un claro ejemplo de biorefinerías a partir de etanol de maíz para producir etanol y burlanda y otros elementos útiles más, ¿no? Bien, pero no nos olvidemos que hay otras fuentes de biomasa. Córdoba está inserta, comparte con Santa Fe la cuenca láctea más importante del país, y la leche es un insumo biomásico complejo que tiene un montón de posibilidades, no solo de obtener los productos primarios y secundarios como leche, queso, yogur, dulce leche, sino también el suero, que se utiliza relativamente poco, o se aprovecha, se valoriza poco, pero a partir del suero se puede obtener un montón de productos, enzimas, componentes químicos diversos, ¿no? Bueno, y desde ya todas las excretas, tanto de los criaderos o de los tambos como de las usinas lácteas, es susceptible obviamente a obtener energía, ¿no? Pero también hay otros residuos muy importantes, por ejemplo, los frigoríficos. Tenemos el caso en la provincia de Santa Fe de Yerubá, que lo que hacen ellos es, gracias a una buena logística, recolectar residuos de frigoríficos y también de usinas lácteas, y obtienen más de 20 productos distintos a partir de técnicas de biorefinamiento, todas muy sostenibles, y Yerubá exporta a un montón de países del mundo. Es una empresa realmente que anda muy bien, y ojalá hubiera varias más en el país, ¿no? Otro ejemplo claro es la cadena avícola, que para mí es quizás la cadena agroalimentaria más moderna, más desarrollada, ¿no? Tenemos el caso de las camelias Entre Ríos, que realmente de hace años al pollo que lo producen en base al sistema de granjas integradas, le aprovechan absolutamente todo, no solo energía producida a partir del biogás, sino que también a partir del biogás generan calor, que es importante sobre todo para la limpieza, el desplumado y todos estos procesos. Acá ven una foto de un filtro de sulfuro ustedes saben que el biogás tiene como contaminante el sulfídrico, que corroe el hierro muy fácilmente, entonces justamente se usan filtros para eliminarlo. Bueno, y un concepto importante que todavía estamos en pañales, que son las biorefinerías forestales, porque realmente la celulosa y la lignina son las moléculas más abundantes en el planeta, y tienen un montón de opciones más, además de las opciones maderables tradicionales, además de las opciones energéticas. Tenemos todo la química obtenida y la bioquímica a partir de la producción del gas de síntesis, que se obtiene en determinadas condiciones a partir de la quema de residuos forestales, residuos de aserraderos. Y acá en la columna a la derecha ven un montón de productos realmente muy valiosos que hoy en día las biorefinerías forestales modernas, las encontramos sobre todo en los países nórdicos europeos, los están obteniendo, ¿no? En forma muy sustentable.
Es decir, a lo que apunta un poco mi charla es que todavía tenemos que aprovechar esta pirámide de energía. En la Argentina todavía se trabaja en los estratos más bajos, pero hay un montón de productos más que lo que terminan haciendo es valorizando la biomasa, haciendo más eficiente y más sostenibles a los proyectos, ¿no? Entonces, volviendo a este esquemita, tenemos que estos senderos de la bioeconomía, a su vez, están todos interconectados, no solo por las actividades, sino también por las tecnologías, ¿no? Y volviendo a este cuadrito, le podríamos agregar, bueno, acá las biorefinerías y todas las áreas que de alguna forma actúan como un paraguas de todos los procesos que vimos antes, que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, el medio ambiente, el tema de las dimensiones económicas que sean atractivas, que es la zanahoria que casi todo el mundo necesita para avanzar. Recursos humanos capacitados, tener una sustentabilidad social consistente, esto da sobre todo por una reversión de la concentración en las grandes ciudades para volver a una nueva ruralidad, el desarrollo de todo esto equilibrado de un desarrollo territorial inteligente y por supuesto la innovación juega un rol importantísimo porque acá constantemente, gracias a la bioeconomía, están apareciendo nuevos productos y servicios. Y sobre todo, encima de todo esto, tiene que haber políticas públicas consistentes que acompañen estos procesos, tanto provinciales como nacionales. Córdoba justamente es una provincia realmente que está avanzada en leyes que promueven la bioeconomía, las buenas prácticas agropecuarias y la disminución de los desechos y todo lo demás, ¿no? Y en esta última foto que estoy pasando, en realidad estamos viendo lo que hemos visto, que en realidad estamos hablando todo lo mismo, del aprovechamiento sostenible de la biomasa, visto tanto desde lo que es un flujo de energía y materia, como puede ser el aprovechamiento para los bionegocios sostenibles, ¿no? Así que, bueno, quería darles las gracias y le dejo lugar a Fernando, que va a ampliar y va a ampliar con casos muy interesantes un poquito estos conceptos. Así que nuevamente les agradezco mucho. No, bueno, agradecidos nosotros, Pablo. Ahora les recuerdo a los que están participando, ya pueden dejarnos, si tienen alguna inquietud o una pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat. Así al final debatimos con los disertantes. Bueno, voy a presentar al segundo disertante, que es el ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Es profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de Bioeconomía y del programa de posgrado en Bionegocio Sostenible. Fue decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre el periodo 1998 y 2006, consultor del CARI, presidente del CEPIA, Consejo Nacional de Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria, miembro de comisiones directivas de Maizar y Solidagro, es columnista de Mitre y El Campo, director de 64 proyectos de investigación y consultoría, profesor de posgrado en diversas maestrías y autor de libros, capítulos de libros, publicaciones con referatos internacionales. Él va a disertar sobre bioeconomía, algunos casos argentinos de éxitos. Fernando, adelante. No, Fernando, activa el micrófono, por favor. Por favor. No se te escucha, Fernando. Activa el micrófono. ¿Estaban viendo recién la pantalla? No, la pantalla no se ve, Fernando. Tenés que compartirlo. Bueno, dale, sí, estoy en eso. Dale, bueno. ¿Ahí estamos?
No. En presentar pantalla abajo. Sí, sí, lo puse. Total. Presentar pantalla. Perdón. Arranco de vuelta, arranco de vuelta. A lo mejor Pablo está compartiendo todavía. No. Listo. No, yo dejé de compartir. ¿Entró ahora? No. Presentar pantalla, Sí, toda tu pantalla. toda tu pantalla. Y dale a aceptar. Sí, ahí está. Ahí. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Bueno, Buenísimo. gracias, disculpa. Bueno, la idea que tenía era de presentar algunos casos argentinos a partir de la base que recién nos presentó Pablo. Ahí voy a elegir 3 casos. Un caso que tiene que ver con la economía circular, que es el del norte de Córdoba, justamente, el caso de las Chilcas. Otro caso que tiene que ver con la quimosina, molecular farming, que combina la biotecnología también con las biorefinerías. También tiene asiento en Córdoba esta parte de la biorefinería, después la voy a describir. Y finalmente una tercera cuestión que tiene que ver con la construcción a partir de rastrojo de cosecha. Digamos, tenemos entonces un caso de economía circular, un caso que combina eventos biotecnológicos sofisticados, vinculados a la industria alimentaria junto con las biorefinerías, y finalmente un caso de utilización de una materia biomásica que hasta hoy no estaba siendo empleada en un contexto que vamos a ver que es relevante. Cuando nosotros miramos las Chilcas, ¿qué es las Chilcas? Bueno, es un establecimiento, como mencionaba recién, que está en el norte de la provincia. Tradicionalmente, la generación anterior era productora de maíz que entregaba en el puerto de Rosario. Esto significa, como ustedes saben, que casi 1 de cada 3 camiones se lo queda el transporte. Y la nueva generación hace unos años empezó a reconfigurar el negocio pensando qué poder hacer con ese maíz. ¿Sí? Esta empresa familiar agropecuaria hoy trabaja 10.600 hectáreas, contienen una producción agrícola y la mayor parte de ellas es una producción ganadera. Y emplean 86 personas. Este conjunto lo que está haciendo, entonces, como les mencionaba recién, es agricultura, 8.400 hectáreas, tienen un filo de 32.000 cabezas por año, 500 madres en producción de cerdos, una parte de la producción a campo con 1.800 hectáreas y finalmente producen bioetanol, entre otras cosas, tal como les voy a describir. ¿Y por qué economía circular? Economía circular porque acá lo que vamos a estar viendo es que cada producción genera lo que antes podía ser un desecho, pero que ese desecho tiene un valor y es un insumo para el paso que sigue, y así sucesivamente se van generando pasos donde finalmente todo lo que estemos empleando originalmente y todos los productos que se generan en el circuito son sustentables, tienen menor huella de carbono, menor huella de agua y son amigables, además de generar mucho valor en el campo. Entonces, si nosotros partíamos de este cultivo de maíz que yo mencionaba al comienzo, que tenía que ver con otra perspectiva, otra generación, cuando el primer proceso que se le agrega es la transformación en una mini destilería del estilo de las que recién mencionaba Pablo. Esas mini destilerías lo que hay es un proceso fermentativo donde los hidratos de carbono del grano de maíz son atacados por levaduras. En ese proceso se genera, por un lado, etanol. Ustedes saben que el 12% de las naftas que cargamos en nuestros autos es etanol. La mitad proveniente de maíz y la mitad proveniente
de caña de azúcar. Proceso fermentativo de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono puede ser capturado y se emplea para la elaboración de bebidas gaseosas. Hasta hoy, este dióxido de carbono de las bebidas gaseosas provenían de la química del petróleo. Pero lo que queda después del ataque microbiano de los hidratos de carbono es un producto enriquecido en proteínas, al haberse eliminado estos hidratos, pero también los residuos de las propias levaduras, y ese residuo que se llama burlanda es un muy buen alimento para ganado vacuno, que en el caso de la chirca se combina con otra producción de granja que, aprovechando el maíz y la soja local, con esas 500 madres que yo les mencionaba, se genera carne de cerdo. Los dos grupos de animales generan estiércoles. Estos estiércoles forman parte de un proceso a partir de un biodigestor que este biodigestor lo que hace es generar, por un lado, la energía necesaria para el proceso de la mini destilería, y por el otro lado genera energía eléctrica que vende al sistema interconectado nacional. Finalmente, lo que queda después de ese proceso del biodigestor es incorporado al campo como un fertilizante orgánico. Acá tenemos entonces un claro ejemplo de producto de un acercamiento de la bioeconomía. O sea, a una biomasa original, que era el grano de maíz, que salía como tal, al igual que 2/3 partes del maíz que produce la Argentina, que se vende como grano, siendo en el caso de los competidores de Argentina, Brasil, que exporta como grano menos del 40%, en los casos de Estados Unidos el 17%. ¿Y esto por qué? Porque esos países utilizan este grano para generar valor a partir de producir tejidos animales, etanol, productos bioplásticos, etc. Ahí tenemos una deuda pendiente. Tenemos que reflexionar acerca de cuál es la razón que en la Argentina, teniendo esta base fotosintética tan importante y tan eficiente en términos productivos, no somos capaces de transformarlo en producto de más valor. Y seguramente ahí todo lo que tiene que ver con facilitar las inversiones es una clave, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con normas impositivas, gremiales, etcétera, están detrás de esta situación que, como vemos, podría ser mucho más virtuosa generando diversos tipos de productos como están planteados aquí. Ya no estamos sacando del sistema grano de maíz, estamos sacando etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía eléctrica y un sustrato nutricional biológico para volver al campo, ¿sí? Estas complejidades crecientes donde lo que antes era un desecho forma parte de un insumo, de un proceso de agregación de valor, es el rasgo que caracteriza a esta bioeconomía que estamos tratando de describir. La otra cuestión importante es que quien diseñó cada uno de estos pasos, lo que antes era salir por la tranquera grano de maíz, ahora tenemos que tener quien diseñó la minidez, quien capturó el dióxido de carbono, lo vendió a la industria, el etanol que fue a combinarse con hidrocarburos para llegar a los consumidores, la construcción del feedlot, de la granja porcina, del biodigestor, la transformación de ese gas en energía eléctrica, requiere múltiples saberes que simultáneamente están actuando para generar este proyecto. Entonces, lo que nosotros decimos que cuando hablamos de bioeconomía, cuando hablamos de estas agregaciones de valor, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de retener en el terreno personas con distintas capacidades, con distintas visiones y fundamentos, algunos agronómicos, otros de diseño industrial, otros de energía, otros de producción animal, etcétera, etcétera. Digamos, esa
complejidad hace al desarrollo. Bueno, acá tenemos algunas imágenes del digestor, este digestor de biogás, que tal como les dije, lo que hace es devolver al campo nutrientes y generar la energía para el propio sistema y para vender al sistema interconectado nacional, y tal como están expresados en estas imágenes que les muestro, que es de ahí de Córdoba, del norte de Córdoba. El otro caso que les quería comentar es quimosina. La quimosina, ¿qué es? Es una enzima que se utiliza para la elaboración de quesos. Básicamente, la elaboración de quesos, tradicionalmente, históricamente, era el producto de el agregado a la leche del cuajo obtenido del sistema digestivo de los terneros. Eso fue lo tradicional. Más cerca en el tiempo, hoy una tecnología que se utiliza son levaduras diseñadas, son OGM, son genéticamente modificadas, que lo que generan es esta quimosina. La empresa Bioceres se le ocurrió hacer otro formato, otro acercamiento tecnológico, que fue obtener en una planta esta enzima. La planta elegida es el cártamo. El cártamo que, bueno, en la investigación del laboratorio, lo que se llevó es a esta especie. Esta es una especie de ambiente semiárido, oleaginoso, que resultó ser una buena plataforma para este tipo de acercamientos. Lo que hacen entonces es, este cártamo OGM, lo que produce en su semilla es esta quimosina, que es la enzima que estamos describiendo hoy. Ahora, eso requiere de una biorefinería. En este caso, la biorefinería también está ubicada en Córdoba. Es una sociedad entre Bioceres y la empresa Porta, que ustedes seguro conocen muy bien, de allí de Córdoba. Y entonces en esta planta obtienen esta quimosina, que es la que genera entonces el producto apto para llegar a los mercados productores de queso. Digamos, si esa planta de Córdoba trabajara a full, sería apta para producir el 15% de los quesos del mundo. Esa es la magnitud que puede tener esta empresa. Estos productos ya los están vendiendo, están en el mercado y forman parte de las tecnologías de primer nivel que Argentina fue capaz de generar y que lleguen al mercado. Entonces, lo que hubo fue una transformación genética. Esa transformación genética permite expresar en el vegetal, en este caso en la semilla, esta enzima que, bueno, una vez cosechado, pasa a la biorefinería y genera el producto industrial tal como le vengo mencionando. El otro caso que quería mencionar es el de la construcción con rastrojos de cosechando, por ejemplo, un trigo, o sea, un porcentaje importante de la biomasa generada por el cultivo queda alojado en el tallo y hojas y raíces. Los tallos y hojas que quedan en superficie, una parte de ellos puede ser retirada sin afectar el balance de carbono del suelo. Entonces, ese es un material sumamente interesante para construir paneles aptos para viviendas y cualquier tipo de construcción que se nos ocurra. Cuando nosotros miramos contra qué compiten, compiten contra los materiales que tienen más impacto ambiental. Nosotros pensemos que la confección de un ladrillo, la generación de cemento, de hierro, de cal, son todos procesos altamente liberadores de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y todos ellos combinados generan además
construcciones que tienen muy baja capacidad de retener energía. Cuando nosotros, vamos a ver algún dato, que utilizamos materiales biológicos como estos residuos de parte del rastrojo o madera, que fue dióxido de carbono, pero que está capturado y que queda capturado en ese tipo de material, además tiene la capacidad de emitir baja energía, con lo cual este aislamiento que genera permite ahorrar hasta el 90% en refrigeración y calefacción de los ambientes que estén construidos si están adecuadamente construidos. Entonces, como decía, tenemos una biomasa. A veces esa biomasa, en el mejor de los casos, forma parte del sistema que se incorpora al suelo, pero en muchos casos incluso es quemada, con el impacto que estamos mencionando. Cuando nosotros miramos este tipo de paneles y la capacidad que tienen desde el punto de vista del aislamiento acústico, la transmitancia térmica, el tema del punto de vista de la humedad, que es capaz de retener este tipo de... Cuando uno hace muy bien este tipo de paneles, he visto videos en los cuales con un soplete aplicado no se incendian. ¿Y esto por qué? Porque al estar tan comprimidos no queda espacios con aire y entonces esto le genera esa baja inflamabilidad que les mencionaba. Eso puede tener material, algún tipo de material hacia el interior o hacia el exterior, depende de la situación. Con esa terminación nosotros tenemos una construcción desde el punto de vista ambiental muy amigable para el uso que le queramos dar, ¿no es cierto? Y esos usos pueden ser, y acá tienen algunos ejemplos, desde construcciones pequeñas a grandes lugares, anfiteatros, etc. Hay viviendas de combinada madera con este tipo de materiales de hasta 9 pisos sin ningún tipo de problema y con todas las ventajas que estamos hablando. Especialmente cuando, como le dije al comienzo, la construcción es uno de los áreas que más huella de carbono genera en la atmósfera. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de aislación, este tipo de materiales es 7 veces más aislante que, por ejemplo, un doble ladrillo hueco, ¿sí? La eficiencia en términos de ahorro es hasta el 90% menos energía para calefaccionar o para refrigerar. Tal como les dije, genera un microclima desde el punto de vista de la humedad. Tiene características de comportamiento sísmico cuando es bien conformada, es resistente al fuego y a plagas, hongos, etc. Como se construye en forma modular, la construcción es más rápida, es agradable desde el punto de vista estético y bueno, tiene la ventaja de reducir, reutilizar y reciclar que recién mencionaba Pablo en su presentación inicial. Eso además puede estar combinado con otro tipo de situaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un esquema que se está instalando en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde a partir del trigo, bueno, se obtiene el grano, a partir de la paja, esa paja puede formar parte de la industria de placas, de estas que yo le estaba mencionando, estos paneles que se pueden o exportar o construir viviendas. Ahora, también parte de estas pajas pueden ser mezcladas con residuos urbanos, ¿no? Está la ciudad, estos residuos urbanos, con parte de la biomasa, pueden generar en esa composición energía eléctrica. Esa energía eléctrica pasa al sistema y nuevamente va a la ciudad. Entonces se van armando circuitos, por ejemplo de energía,
el pueblo, los desechos, etcétera, o los paneles, viviendas de las casas, o la posibilidad de exportación, porque hoy a nivel europeo y de otros lugares, la construcción de este tipo es la que está en auge y es lo que se está buscando, justamente porque, tal como les dije, primero, desde el punto de vista ambiental, la construcción es mucho menos demandante de carbono, liberadora de carbono, pero además lo más importante es que en los 50 años que puede durar una vivienda, los gastos energéticos que se generan por refrigeración y calefacción son sustancialmente menor, ¿no es cierto? Tenemos entonces en este esquema, de nuevo, cómo gana en complejidad. Antes lo que había era exclusivamente venta de grano y quedaba este residuo, la ciudad con todos sus desechos, etc. Entonces, cuando empezamos a armar circuitos de este estilo, lo que estamos haciendo es generar complejidad desde el punto de vista de la formación de los actores involucrados, de la cantidad de riqueza generada, el aprovechamiento y el menor impacto ambiental, tal como venimos diciendo desde el comienzo. Entonces, estamos en un momento en el cual empiezan a certificarse las viviendas de acuerdo a la eficiencia energética, vinculando los dos puntos que yo les mencioné, ¿no es cierto? Esa etiqueta de eficiencia energética tiene que ver con distintos tipos de combinación de energía necesaria para la construcción con la energía que utiliza a lo largo de su vida útil. Entonces, con estos tres ejemplos, lo que quise es entonces mostrar diversos focos que tienen que ver con la bioeconomía. ¿Sí? Las chicas hicimos ese recorrido de la economía circular, los múltiples ingenierías que están vinculadas a la misma, la diversidad de productos que se obtienen, cuanto antes eran casi únicamente el grano. El caso de la quimosina, que es un desarrollo nacional biotecnológico de alto nivel, que permite, a partir de una oleaginosa, ¿sí? que no pierde la característica de tal, extraer una enzima de un uso muy específico para la alimentación humana y que está funcionando muy adecuadamente, con este otro elemento que tiene que ver con las construcciones amigables con el ambiente, desde el momento de la construcción hasta la vida media de la misma, con todos los atributos que estuvimos mencionando. En todos los casos hay una fuerte injerencia de tecnologías de Argentina, de técnicos que están en condiciones de trabajar en cada uno de estos rubros o que han sido desarrolladores a fondo de los mismos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muy didácticas. Ustedes, tanto Pablo como Fernando, ven en el chat las preguntas, pero a los efectos de ir organizando, se las voy a ir haciendo yo y vamos ya con la primera. Guillermo Balboa agradece, dice, gracias Pablo por la presentación. Y pregunta, ¿cómo está Argentina a nivel regional en cuanto al desarrollo de la bioeconomía? ¿Existe algún programa nacional? Gracias. Bueno, realmente creo que estamos muy bien en la Argentina. Tuve oportunidad de viajar bastante por Latinoamérica y realmente nos consideran como líderes. Y en realidad, no tanto por la magnitud, si bien es importante la bioeconomía argentina en cuanto al PBI nacional, que está alrededor del 16-17%, todas las actividades vinculadas con la bioeconomía, sino, o sea, si comparamos, o sea, la magnitud con la de Brasil es mucho más baja, pero sino por la diversidad de bioeconomías que tenemos en nuestro país, que no se debe solo a la diversidad geográfica de climas, de ambientes, sino también
al alto desarrollo, comparado con otros países de América Latina, de los recursos humanos, no solo científicos o tecnológicos, sino profesionales en general. Y esto es clave, ¿no? En cuanto a, si bien la bioeconomía, conceptualmente, el tratamiento es bastante nuevo, en realidad la bioeconomía, lo que se refirió Fernando y algo que mencioné yo, sucede desde hace muchísimos años en nuestro país, ¿no? En cuanto a programas nacionales, en realidad no existe ninguno. Digamos, son programas más bien parciales que apuntan a promocionar algunos aspectos de la bioeconomía. Y esto también tiene que ver con alguna pregunta posterior, que nosotros lamentablemente no tenemos una ley de bioeconomía. Hay leyes con sus virtudes y sus defectos en distintas áreas, como puede ser, bueno, la ley de bioenergía que está por vencer en abril. Hay leyes de bosques, hay de lo que sean los recursos genéticos de la biodiversidad, se está aplicando, hay muchas leyes provinciales, pero lamentablemente no tenemos algo que incluye la integración de actividades y que de alguna forma premie aquellas empresas e instituciones que combinen actividades, es decir, que apliquen más la bioeconomía circular. Yo creo que Fernando en estos aspectos puede agregar algo más, porque él viene trabajando mucho con el análisis de todo lo que es la legislación en nuestro país relacionada. Fernando, no sé si querés agregar algo. Sí, yo vengo usando los últimos años un concepto que en este momento tiene alguna presencia pública, que es la de la vaca viva, ¿no? Cuando muchos de los 3 últimos gobiernos tenían esperanzas de que Vaca Muerta pudiera ser parte de la solución de Argentina. Lo que yo digo es que para que eso ocurra tenían que venir inversores de gran magnitud del exterior, y que para que eso pase hay que darle condiciones de un marco impositivo, gremial, etcétera, que tenga cierta continuidad, y entonces eso generar las condiciones para que esa inversión venga. Entonces yo lo que digo es que Vaca Viva, que es todos estos ejemplos de la bioeconomía, deberían tener el mismo tratamiento que se estaba pensando para atraer esas inversiones de Vaca Muerta. Digamos, no hay ninguna razón para que eso no ocurra, especialmente cuando estamos hablando no de subsidios, que sí, bueno, no estamos pidiendo el barril criollo que piden los petroleros, sino que estamos pidiendo reglas de juego que se sostengan en el tiempo. En este momento hay algunos proyectos que están dando vuelta, hay unos que tienen que ver con la Cámara Agroindustrial Argentina, otros tienen que ver con algunos legisladores en la Cámara de Diputados. Todos ellos contienen elementos que involucran la bioeconomía y algunos de estos requerimientos que estamos mencionando que harían falta para que esto ocurra, ¿cierto? Y eso involucra distintas escalas, ¿no? Porque un tema que me parece que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de bioeconomía y como hablamos de esa, como dijo Pablo, que la biomasa viaja mal, es costoso trasladarla, eso involucra una conceptualización distinta. Ya no estamos hablando de enormes plantas a gran distancia, sino que estamos hablando de unidades repetitivas en el terreno de pequeña escala. Entonces, un rasgo de la bioeconomía es ¿no es cierto? Son escalas más chicas, repetitivas en el territorio, ¿no? Ahí hay una pregunta que tiene que ver con algún aspecto de esto. Entonces, ese es el formato, y desde ese punto de vista, me parece que si efectivamente estas normativas que están funcionando, estas debilidades que hoy tenemos van a poder ser resueltas, ¿no es cierto? Hay otras que tienen que ver con algunas
debilidades normativas. Estas cosas son nuevas y entonces hay ciertas cuestiones que no están todavía normadas. Por ahí alguien preguntaba para un criadero de 200 madres. Bueno, el tema es que si se puede vender al sistema interconectado. Bueno, en general, eso no se puede. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, que por lo menos conozco bien, en realidad no hay una normativa para vender directamente energía. Hay algunas normas que se han estado instalando a nivel nacional, pero que necesitan ciertos avales provinciales, de la doble vía, ¿no? Vender una parte de la energía en alguna parte del día y comprar en otra, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esas normativas aún todavía no están muy claras. En el caso de Buenos Aires tenés que vender a través de una cooperativa, porque las cooperativas sí pueden, están habilitadas para vender en forma directa, pero esto yo creo que se va a ir resolviendo fácilmente. En el mundo esto ocurrió, en Europa ocurrió, pero hace más de 15 años que vienen trabajando en estas cosas. Nosotros somos más nuevos y entonces todavía falta algún recorrido para que esto ocurra. Bueno, creo que ha abarcado varias preguntas. Acá hay una que dice, ¿cómo ven la posibilidad de la economía circular a nivel de la agricultura a pequeña escala? Eso genérica, no sé quién la Bueno, puede... ahí, bueno, de alguna manera lo que decía, digamos, las escalas de producción son más chicas que las economías de escala de otro tema, ¿no es cierto? Ahí, a veces lo que sí se puede requerir es por ahí alguna forma asociativa para, depende de qué tan chica estemos hablando, ¿no es cierto? Para alguna forma asociativa para generar un emprendimiento que justifique alguna planta de transformación, ¿no? Como la que estamos planteando. Esa mini destilería que estábamos hablando antes son 8.000 hectáreas de agricultura, ¿no? Entonces, bueno, no es una pequeña, aunque esa mini destilería es mucho más pequeña que las que ustedes tienen ahí en el barrio de Río Cuarto, ¿no es cierto? Que son producto de la asociación de muchos medianos que conformaron una cooperativa. Entonces, quizás esa mini des en otros lugares no es de un solo dueño, sino que pueden ser de varios que estén en una redonda, que de vuelta es mucho más chica que las que ustedes tienen ahí en el Río Cuarto. Perfecto. Acá hay una... no sé si quería agregar algo, Pablo. No, sí, yo creo que a nivel de agricultura familiar, la innovación sobre todo va a estar dado por el tema de la asociatividad, ¿no? Porque, por un lado, en mejorar esa debilidad en cuanto a normativas que mencionó Fernando, porque bien se pueden, por ejemplo, aprovechar los residuos para generar, por ejemplo, biogás, o producir biodiesel a pequeña escala y todo, pero todavía las normativas, las especificaciones están relativamente verdes y tenemos que evitar caer lo que ha sucedido en muchos países, quizás centroamericanos, donde es demasiado doméstico el tema y piensen que estamos trabajando en el caso de bioenergía, como lo que vimos en la pirámide es la forma quizás más fácil y más rápida de valorizar a la biomasa o los residuos de ella. Estamos trabajando con biocombustibles y que no deja de ser peligroso. En Argentina hubo casos de explosiones de pequeñas fábricas que producen o reactores que producen biodiesel, y el biogás también es algo obviamente muy inflamable y requiere un montón de certificaciones para poder hacer las cosas bien. Por lo tanto, yo creo que el secreto o la solución para las economías, las economías familiares es la asociatividad, pensar formas donde de repente en un área recolectar los residuos y ahí poner una planta de biogás o de lo que fuera que genere la energía, que distribuya. Hay varias formas. Tenemos inclusive esta empresa Galileo desarrolló en su momento
los gasoductos virtuales que eran tendidos de redes en áreas muy pequeñas y que eran alimentadas por una especie de chancha de gas, que en este caso, bueno, el gas era gas a partir del petróleo, pero no importa, podría ser de biogás, digamos, donde las personas, los usuarios accedían a un gas con la calidad necesaria, ¿no? Pero yo creo que el tema de las normativas y de las exigencias a ese nivel es fundamental, porque a niveles más grandes no hay mayores problemas, porque cualquiera de las plantas que se generan, plantas productoras de, por ejemplo, las que mencionó Fernando, Bio 4, ProMaíz, algunos, cumplen con creces los más altos estándares internacionales, ¿no? El problema es cuando nos vamos a la microescala, que ahí es un problema. Bueno, ahí queda creo que ha estado todo, hay una pregunta, no sé si la estás leyendo, Fernando, que Sí, es para la estoy vos. viendo. La de Estados Unidos, sí, sí. Hay una noticia estos días de una planta de refinería de petróleo en California que la están transformando a biocombustible, digamos. Eso es factible, es una escala posible. Está vinculado también a la industria aeronáutica que, bueno, hoy está en una crisis enorme por el tema del COVID, pero antes de esto estaba en un proceso de transformación porque es una de las que tiene la huella de carbono más alta. Entonces estaban en un proceso de transformación a utilización de biocombustibles. Bueno, en este caso esa planta estaría vinculado a eso. Hoy la verdad es que en Argentina no tiene una estrategia en biocombustible muy clara. La ley fue de un impacto importante, esta que se está venciendo en abril del año que viene, pero los últimos años no ha tenido una continuidad de generar expectativas favorables, ¿no? Ahora hay una oportunidad, las provincias etanoleras, por ejemplo, han hecho una propuesta, Córdoba está entre ellas, y también las que tienen que ver con el biodiesel, y entonces si esa propuesta finalmente fuese aprobada antes de que se venza la ley que está vigente, verdaderamente va a haber una demanda adicional de productos de base biológica, ¿no? Porque se está hablando de aumentar fuertemente el porcentaje de etanol, por ejemplo, en la nafta, ¿no? Entonces eso significaría un espacio que hoy no tiene. Si hoy uno quisiera hacer una planta de etanol, el problema que lo primero que tendría que hacer es tener una cuota de que alguien le vaya a comprar el producto si va a la mezcla con petróleo. La otra cosa que debería hacer los sistemas científicos tecnológicos de Argentina es invertir muy fuertemente en química verde. O sea, yo creo que es estratégico que Argentina ponga sus mejores equipos a transformar biomasa en productos de más calidad. No solamente en etanol para quemarlo en el tanque de nafta, sino para que sea un precursor de bioplásticos, por ejemplo. Estamos en un proceso de transformación de todo del plástico tan contaminante a nivel global, en todo tipo de envases, etcétera, etcétera, que debería ser reemplazado por tecnologías que la hay a partir de almidón de maíz, por ejemplo, transformada en bioplástico, ¿no es cierto? Entonces, todas estas complejidades que me parece que todos estos últimos meses están acelerando, deberían ser un foco estratégico de Argentina. Argentina tiene una plataforma fotosintética privilegiada. No la usemos para exportar grano de maíz. Y si lo transformamos el grano de maíz, tampoco para hacer etanol nada más. O sea, hagamos cosas que realmente tengan un valor sustantivo, tal como yo le mostré en algunos circuitos, y que esa transformación en productos mucho más sofisticados, que van a tener una necesidad de fotosíntesis en algún punto del planeta para producirse, sea de Argentina eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy hasta hacia dónde yo iría con políticas públicas, ¿no? En políticas públicas de ciencia, la prioridad número 1 de Argentina debe ser la química verde transformadora de la biomasa que somos tan capaces y tan eficientes para producir. Bien. Sí, perdón, coincido plenamente con lo de Fernando y quería mencionar con respecto a la misma pregunta, yo no conozco ningún caso de reconversión de refinería de petróleo
a biorefinería, pero en el vecino país de Brasil tenemos un caso muy interesante que es el de Braskem, que justamente fabricaban insumos para la industria a partir de derivados del petróleo y fue migrando hacia la producción a partir de biomasa, que realmente Brasil tiene muchísima biomasa y hoy en día es muy, realmente es muy floreciente esta empresa. Lo que sucede es que, bueno, Brasil es mucho más siempre fue más consecuente que nosotros con las políticas públicas, empezando por las políticas de bioenergía, de bioetanol, que desde el 60 ellos creo que aprendieron de nosotros, o hubo gente de la Fundación Obispo Colón, de la Estación Obispo Colombres a enseñar todas esas cosas, y ellos continuaron y nosotros nos quedamos, no sé, hasta que después en los últimos años se retomó, ¿no? Pero sí, coincido que la química verde es lo que nos está haciendo falta acá en nuestro país. Con respecto, el tema es que es muy dependiente estas cosas de la escala, entonces no es fácil nuevamente convertir en escalas tan grandes, ¿no? Bueno, como ya nos estamos acercando a la hora de finalización, ahí hay una pregunta, no sé si la has leído, Fernando, un poco complicada para entenderla, que hace referencia, dice, ¿podrías poner número, etcétera, Sí. etcétera? Bueno, Pero mira, antes que, así te doy un poquito de tiempo, y antes de cerrar y que se empiecen a desconectar, veo que ya se están desconectando, nos gustaría que nos hagan un repaso por las ofertas de cursos que hay en el campo de la bioeconomía, ya que estamos en un ámbito universitario. No quiero que terminemos sin que nos hagan mención a las oportunidades que hay para quien desee ampliar el conocimiento en esta rama. Fernando. sí, un minuto nada más. Bueno, no tengo las cuentas exactas. Lo que sí sé que hay 86 personas de full time en ese establecimiento que hacen 8.400 hectáreas de agricultura. Así que pongámosle una persona de más o menos cada 100 hectáreas de alta calificación, muchos de ellos, ¿no es cierto? Entonces digamos, es un número que me parece más que interesante, ¿no es cierto? Si nosotros estamos visualizando que podamos tener unos 8 millones de hectáreas de maíz entre los distintos formatos, estamos hablando de 80.000 personas que podrían estar asignadas, que es un número sustantivamente por encima de lo que tenemos habitualmente. Entonces, lo único que puedo decir, no puedo decir qué facturan, porque la verdad que no conozco los números. Si los productos, por ahí uno podría hacer una cuenta, pero es lo que puedo decir. Y bueno, en capacitación, que lo cuente Pablo, que es el number one. Bueno. Gracias. Con respecto a esto, bueno, nosotros seguramente más de uno lo conoce, desarrollamos junto al Ministerio de Agroindustria en ese momento, actualmente de Agricultura, y la Bolsa de Ciencias de Buenos Aires, un curso que se llama Introducción a la Bioeconomía Argentina, que realmente superó pero rápidamente nuestras más altas expectativas en cuanto a la demanda que tiene y especialmente debido a lo que nos puso en relieve lo fuerte que está metido la bioeconomía en nuestro país y cómo el sector agropecuario fundamentalmente, el sector productivo a nivel de agroindustria específicamente, tomó rápidamente esto, ¿no? De hecho, actualmente, bueno, tanto es así que le estaba comentando hoy a Américo, antes de esta charla, que tuvimos que reformularlo todo porque la cantidad de temas... sí, comentá que hay más de 6.000 personas que ya lo tomaron, ¿no? De Argentina y de muchos países latinoamericanos, ¿no? Sí. La verdad que, y de los cuales el 22-23% son agrónomos, pero también luego la segunda profesión o actividad son las ciencias económicas, muy cerca, y también están las ingenierías y la biotecnología. Es decir, esto nos está mostrando el enorme abanico
las distintas miradas que genera la bioeconomía de algo como es el aprovechamiento de la biomasa y de la biodiversidad, ¿no? Así que realmente esta es una actividad virtual, está abierta al público, es gratuita y todo, y en el 2018 y 2019 hicimos también visitas presenciales optativas a establecimientos, instituciones de vanguardia, públicas o privadas, en distintas partes del país. En algunas ocasiones fuimos con Fernando, que él también es profesor en este curso, pero hemos recorrido un montón de provincias y con una inusual cantidad de gente, ¿no? Participando, ¿no? También hay otras más. Fernando se puede referir al programa de bioeconomía que desarrolla él, así que en todo caso, si querés, Fernando, comentar algo. Bueno, sí, nosotros creamos en la Facultad de Agronomía de la U hace algunos años un programa de bioeconomía, que una de las componentes es dictar capacitaciones, y tenemos un posgrado que se dictó el año pasado de bionegocios sustentables, un programa de actualización, y hace 2 semanas, junto con Pablo y con Claudio Dunan de Bioceres, lanzamos una diplomatura a distancia. La primera iba a ser presencial en Tandil en abril, teníamos todo armado, bueno, no pudo ser, y entonces, ¿qué pasó? Lo transformamos a distancia, y bueno, en lugar de tener los 30 que íbamos a tener, tenemos gente desde la Patagonia hasta Colombia tomando el curso, ¿no? Con muy poco, tuvimos que hacer muy poco esfuerzo para difundir, porque a la semana ya teníamos el doble de alumnos que podíamos sostener, porque en el posgrado y en este curso también un tema central es que los alumnos tienen que elaborar un proyecto de transformación de biomasa en un producto de mercado. Entonces, eso exige un seguimiento, un esfuerzo, bueno, que es el que nos limita para crecer. Lo que estábamos pensando, y se los cuento porque después quizás sea motivo de otra charla con la gente de la facultad y en Río Cuarto, es que para el año que viene quizás firmar convenios con otras facultades para que las facultades se hagan cargo de los trabajos de las biomasas locales, el seguimiento de ese, y nosotros poder aportar desde lo teórico los temas más generales, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es un buen aprovechamiento de lo que ya hay, con una inserción local de los problemas a partir de esa asociatividad que estamos diciendo. Así que gracias por la posibilidad de comentar estas cosas. Bueno, muchas gracias a ambos. Yo voy a concluir mi tarea de moderador y le voy a dejar a Alfredo el cierre de la sala. Hay un par de preguntas ahí, Alfredo, o avisos que tenés que dar con certificado y demás. Así que, bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias, Américo. Ha sido una excelente sala y disertaciones. En nombre de la facultad y del comité organizador, le damos nuestro agradecimiento, y de una temática sumamente interesante y con una proyección a futuro enorme, y que nosotros como profesionales y los que vienen atrás nuestros y en la formación deben tener conocimiento de esto, porque esto creo que apunta a la sustentabilidad y al desarrollo económico, social y ambiental del país, y hacia dónde debemos ir, porque está visto en todos los medios y todo el problema que estamos causando con las cuestiones del punto de vista ambiental y la biomasa, y transformar la energía solar, que es lo que tenemos sin ningún tipo de costo, es sumamente importante. Y al respecto, entonces, agradecerle también a los asistentes por las preguntas y el debate que se ha generado, y también la posibilidad de que puedan tomar estos cursos. Y tomo la posta que planteaste, Fernando, respecto del tema de los convenios. En este sentido, me toca a mí justamente en la Secretaría de Extensión, por lo menos hasta el año que viene, porque estamos justo en elecciones, pero no cabe duda que la facultad también estará dispuesta para firmar convenios o protocolos que correspondan para la formación, que es un poco el rol que nos compete a nosotros como instituciones educadoras, y educar a nuestros estudiantes, a los que están y los graduados también en
este tema, así que creo que es de sumo interés. Agradecido nuevamente a Fernando y a Pablo por la participación, de su predisposición para hacer un sábado a la tarde, hacer esta charla virtual en este contexto de pandemia, y obviamente tenemos los contactos para poder seguir en esto, porque puede haber una demanda y en todo caso después podemos generar algunas otras charlas o algunas otras disertaciones en este medio. Así que, bueno, nada más dar por cerrada la jornada y un agradecimiento muy grande a ambos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Para todos. Adiós.